Pues bienvenidas a todas. Hoy cerramos el ciclo de sexualidad. Entonces, darles una experiencia y eso para todas mis hijas. Ir descubriendo el regalo que Dios nos ha hecho de darnos un cuerpo y reconocer ese cuerpo como un vehículo para el amor. Eso creo que es algo lo más grande que hemos recibido. Que a través de ese cuerpo y a través de esta historia, que yo les comparto que ha sido como una lucha, no una lucha, ¿cómo decirlo? Como una duda que tuve mucho tiempo, que yo decía, a ver, Señor, ¿cómo es que, o sea, como para qué provocaste este despapalle? O sea, bien poco nos pudiste haber dado libertad. Y ya, o no nos hubieras creado y pues ya, o sea, nos hubiéramos evitado un chorro de broncas entre que el pecado original, entre que las caídas, las subidas y todo, ¿no? Y entonces, luego descubres, el gran regalo que es esto es que tenemos esa capacidad con nuestra vida de conocer a Dios. Conocerlo a través de nuestro cuerpo, nuestra alma, y amar a Dios. Y conocer la historia que Dios ha querido tener conmigo, que es la misma desde el primer momento de la existencia hasta mí, estoy aquí, ¿no? Y los millones que vendrán. Entonces, es realmente para agradecer que a través de este medio, que es el cuerpo, y que una de sus características es que es sexuado, pues Dios me permite esa grandeza de honrar. Hasta ahora hemos visto, bueno, pues en la primera charla hablábamos de este corazón que está corrompido, ¿cierto? Hablábamos de los deseos torcidos. Bueno, por lo menos veíamos un video. Y entonces decíamos que estos, para mi gusto, pudimos haberlo dejado como original, bueno, hacerlo al revés, no importa. El orden de los actores no altera el producto. Entonces, primero reconocer que estamos hechos, y hechos para el amor, ¿no? Entonces, luego, que ese es justo el tema de hoy, un poquito más o menos, luego reconocer que ese corazón está corrompido, los deseos torcidos, y que tiene un medio maravilloso para mantenerlo templado, que es... ¿La castidad? Muy bien, la castidad, excelente. Entonces, hoy vamos a tocar la capacidad, específicamente nos vamos a centrar en la mujer, ¿ok? La capacidad que tenemos de ser fecundas. Y cuando yo digo fecundidad, como que así viene así, dar vida, maternidad, dar vida. Cuando ahora que están en el terreno, pues podemos ver, ¿no? Los campesinos saben mejor de esto, cuando una tierra es fértil, fecunda, y una tierra seca. En el hogar hemos hecho el intento de poder, ahí Pajarito nos ha ayudado a poder tener, ¿qué eran? ¿Moras o berries? No sé, ¿qué eran? No, eran lechugas. Eran jitomates cherry. Pepino. Bueno, teníamos toda la ilusión, porque ahí nos sembró de que eso, jitomate, lechuga, y pues no, ya creo que pasó un año, yo creo, o más, y no sé yo, porque esa tierra en concreto, ya nos dijeron, no, tenemos que traer composta, tenemos que traer una nueva tierra, porque esa no es fecunda, no da nada, no hay ningún fruto. Y en cambio, ¿no? En su huerto, y acá, en Tototlán, hay árboles, ¿no? Hay frutos. Entonces, esa tierra ha sido removida, pues es fecunda, es fértil. Nosotros tenemos esa capacidad de ser fecundas. Y vamos a ver en qué sentido. ¿Ok? Bueno, bienvenidas a las que se van conectando aquí en Zoom. Y esto, ¿cómo hacemos que avance? A ver. Ándale, muy bien. Ya. Ahí está. Ok, entonces esta fecundidad la vamos a ver específicamente en nuestro cuerpo. Soy muy francesa. Que tenemos una complementariedad con el varón. Somos cuerpos distintos, lo cual lo hace complementario. Y esa capacidad de transmitir vida y de comunicar vida se manifiesta
específicamente en nuestro cuerpo. Y eso es maravilloso, ¿no? De hecho, pues como sabemos, nuestra capacidad de dar vida es interna, ¿no? Se va creciendo y se va gestando una criaturita. Y la capacidad del hombre es externa, ¿no? En la mujer es como si fuera un misterio que se va a ir desvelando poco a poco, y todo lo que ocurre en la fecundidad de la mujer va a ser interno. Sus afectos, sus sentimientos, sus propios gestación, su fruto va a ser interno. Y esto es como si fuera un misterio, ¿no? Y cuando hay algo es que es misterioso, o cosas que tú guardas, por ejemplo, tus aretes, tus perlas, tus alhajas, o cosas que son tus cartas de tu novio de la secundaria, cosas que uno dice, esto no quiero que se me rompa, que se me destruya, que se dañe. ¿Qué haces con eso? Con lo especial. Lo cuidas, lo guardas, ¿cierto? Porque es especial, ¿no? Lo vamos cuidando, está en un cofre. La perla, un cofre, un tesoro. Pues es curioso cómo en la mujer esto se da, ¿no? Su riqueza viene por dentro. No es, en eso somos, y no es que el hombre sea en este caso menos que nosotras, para nada, pero es muy interesante cómo Dios va a mostrar esta riqueza interior y va a develar en la mujer algo especial, pero no así como externamente, no, por lo menos no en esencia, porque ahora pues vemos otras manifestaciones, pero la mujer está llamada a enriquecerse y es rica internamente. Voy a explicarme mejor. El hombre, por naturaleza, tiene una disposición psicológica a amar, a obrar, a resolver todo hacia afuera. Un hombre, por ejemplo, para mostrarte a ti que te ama, va a ser capaz de cruzar la ciudad, de recorrer lugares, kilómetros inalcanzables por llegar a ti. Va a construir, va a golpear, se va a enfrentar. ¿No? Ustedes los que tienen hermanos lo saben, o sea, el hombre es mucho más impulsivo, es como más depredador, ¿no? O sea, como que busca hacer muchas cosas. Y la mujer va un poco más, pues ve el detalle, tiene mucho más tacto, ¿ok? En eso me refiero que el hombre, además de la parte sexual, genitalmente hablando, también en la parte de la actitud es externo. El hombre es impulsivo hacia afuera, él busca obras, él quiere emprender, quiere hacer proyectos, el hombre va hacia afuera. La mujer, vamos hacia adentro. Y en esto es precisamente como lo que quiero hablarles el día de hoy, ¿no? Esta complementariedad, pero específicamente la mujer va a ser una riqueza interna, ¿no? Entonces ha de ser un misterio que ha de ser desvelado. Y por lo tanto es difícil de leer. No hay tantos chistes de esto, de que la mujer somos, no hay, quiérelas, ¿no? Quiérelas, no intentes comprenderlas. Sé como una frase un poco misógina, pero es verdad. Es muy difícil comprenderlas, ¿no? Entonces, ¿por qué es difícil leernos? Por la profundidad que nos caracteriza, el detalle que nos caracteriza. Y entonces, hay muchas características en la mujer que en esto sí me gustaría hacer como un paréntesis o algo a resaltar siempre que hablo del tema de la feminidad. Hay que decir que, o sea, que somos muy distintas y que va a haber características que a lo mejor unas poseen más que otras. Por ejemplo, hay quien tiende a ser más detallista o es mucho más, cuida como esto de la familia del vestido, el moño, etcétera, ¿no? Más delicado. Pero no significa que porque la otra no sea tan delicada, ya no es mujer o ya no es femenina, ¿ok? O que porque una mujer no pueda tener hijos, ya no es femenina o ya no es mujer, que en mucho tiempo se creyó así, ¿no? Vemos muchos relatos en la Biblia de la como desgracia que era, por ejemplo, para Sara, la mujer de Abraham, que no podía tener hijos, ¿no? Me has quitado esta desgracia, esta maldición, le decía a Dios, de no poder tener hijos. Se veía como una desgracia para la mujer. Porque era lo que hacía la mujer realmente, era lo único, tener hijos. Ahora ya ha sido develando como lo grande, ¿no? De la mujer. Pero a lo que voy es que no hay como un detalle que diga,
porque tú tienes más, entonces eres más mujer o más femenina. Esto creo que lo entendemos, ¿no? Pero siempre conviene resaltarlo. Vamos a ver cómo la riqueza está precisamente en una capacidad maravillosa, y es esta, dar vida biológica y espiritualmente. Damos vida y nos vamos a ser fecundas en ciertos aspectos, si los practicamos. Algunas de las características, bueno, la capacidad de introspección, de leer al otro, de ver al otro, una capacidad de intuición maravillosa, en la que, creo que este ejemplo lo he dado antes, pero me encanta la película, han visto La Era del Hielo, ¿no? Sí. Y entonces son unos mamutcitos, ay, me encanta, no me acuerdo sus nombres ahora, pero bueno, está la mamut, la que se creía zarigüeya, y Eli, pero bueno, era bastante obvio que era mamut, y el otro mamutzote, y entonces hace como una tribu ahí, y había un tigre, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues, oye, sí la han visto. Entonces, bueno, hay una escena en la película en la que no sé por qué el tigre se agüita, pero bueno, entonces está así medio chicopalado y así, y entonces Ellie le dice al mamut pues, dile algo, o sea, anda mal. Y ya, o sea, yo lo noto triste, ¿no? Dile algo. Y entonces ya va el mamut como, sí, es cierto. Bueno, ok. Ya, el tigre dice, ¿qué onda? Bueno, me lo digo. ¿Qué onda, qué traes? No, pues nada, todo bien. Bueno, ok. Ya, ¿no? Pero, o sea, como que fue una conversación súper experta. Los hombres se resuelven así, ¿no? Como de, sí, tú, ¿quién? Sí, ya. No hay más conversación. Pero la mujer, o esta parte femenina, pues detecta algo trae. Y eso lo hacemos con nuestras amigas, con nuestras hermanas. Tenemos como un sensor, un radar, si lo podemos llamar así, una capacidad de lo sensible, de lo espiritual, también del interior, ¿no? Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque una de nuestras esencias de madres es que cuidamos, velamos por el otro, atendemos al otro. Y entonces, esa es una de las esenciales características por las que luego somos fecundas, somos madres. Porque cuidamos y velamos de la otra persona. ¿No? Tú te podrás, no sé si una vez en una conferencia, una señora, una conferencia dice, tú, fíjate, en una oficina donde haya así de varias personas, donde haya una mujer, va a haber un pez, va a haber una planta, va a haber algo que cuidar y que proteger, porque así somos, ¿no? Y sí, siempre hay plantas en las oficinas de las mujeres, o pececitos, o así, cosas que cuidar y que proteger. Somos así, ¿no? Entonces hay una esencia, una inclinación a cuidar y apapachar al otro, de maneras distintas y con nuestros estilos distintos, pero tendemos a eso. Y bueno, por supuesto, sensibles a la espiritual, mucho más que lo. Sí, gracias. Podemos decir que entonces hay una capacidad de humanizar también, de hacer familia, ¿no? De humanizar ambientes de trabajo, por ejemplo. ¿Quién es la que organiza el festejo del cumpleaños? ¿Quién organiza como, oye, el planeta se enfermó, pues una recolecta para ayudarla, para ir a cuidarla, para que vayamos a visitar a esta persona, ¿no? Humanizar, hacer familia allí en donde estemos. Ese es hacer sentir al otro acogido, mirado y cuidado. Tenemos esta capacidad, ¿no? De cuidar, de humanizar. A mí en eso, la verdad, digo, lo tenemos por esencia, pero también esto se educa, ¿no? Y vamos a ver ahora por qué, porque hay una tendencia, hay una inclinación natural a esto. Pero luego también ya sabemos, hay una corrupción, una tendencia a mirarme a mí, nada más. Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿cómo se educa? Yo algo que la verdad sí veo que lo aprendí en la milicia y luego en la cruzada, es precisamente esto, ¿no? Humanizar ambientes de trabajo. Porque, pues en la milicia nos enseñan detalles muy así, ¿no? Por ejemplo, estamos en silencio en el comedor y entonces tú estás pendiente, ¿qué te indica? Hay que estar pendiente de la lectura, pero también pendiente de la otra, ¿no? Y entonces tú estás
aprendes a ser muy discreta luego, pero si no le llegaba la sal, el agua, la tortilla, la que sirve está el quite. ¿No? Está el quite de lo que está pasando. Y luego estás en una conferencia y estás en la conferencia porque tienes la capacidad de decir, el ponente no tiene agua. Y tú muy discretamente vas y haces que le llegue agua. Porque nos ayudan con las actividades que realizamos a ir desarrollando una visión materna. Y entonces estás pendiente. ¿Dónde creen que más se ejercita dentro de las actividades de la milicia esta capacidad de mirar al otro y cuidar al otro? En el campamento. O sea, tú eres jefe de patrulla y estás aprendiendo a ser madre. Biológica o espiritual, que al final vamos a unirlas, pero el campamento, ¿no? Es increíble. Tú te encomiendan 8 chiquillas y es como, pues casi ni alcanzas a lavarte los dientes ni a verte en el espejo en toda una semana, pero estás al quite. Córrele, yo cargo tus cosas. Tú vienes, no sé qué. Estás al pendiente de la otra. Y eso significa que estás pendiente menos de ti. Eso es maravilloso, ¿no? Porque la mujer tiene esa capacidad. Entonces la mujer se tiene que suavizar. Tiene que hacerse menos. No. La mujer tiene la capacidad para eso, de donarse, de resistir el dolor, ¿no? De ser fuerte para eso, pero también lo nota. Cuando tú lo educas, ya tienes la herramienta, ¿no? Es como pues, cuando compras algo que jamás has utilizado, si no es la instrucción, pues lo puedes tener ahí muy bonito, pero si no sabes para qué, no tiene ningún valor, ¿no? Entonces necesitas la instrucción. Y así es en nosotros. Tenemos la capacidad, pero si jamás la usas y siempre está como hacia adentro, quién sabe, es que ni te das cuenta, ¿no? Y lo vemos en las chicas que pues van llegando nuevas y no, ni siquiera saben cómo reaccionar. Algunas, unas otras pues han sido muy bien como educadas, se les ha fomentado mucho esto, pero yo veo que es así, ¿no? El regalo de que se nos va educando para potencializar esta capacidad de humanizar. Otros detalles, pues que la canción, ¿no? Es su cumpleaños, pues cantan las mañanitas. A algunos se les hace hasta raro, ¿no? Yo luego, la verdad, ni por quedar bien, luego de inercia. O sea, me sale, es un cumpleaños, ¿no? Hacemos aquí, y cantamos, y el abrazo, y las 8,000 porras, porque lo hacemos así, porque son detalles, ¿no? Los pequeños detalles, eso es como nuestra máxima. Y es increíble, porque llenas de detalles, le haces ver al otro que sea acogido, que es importante. Hay un video muy bonito, cuando hacen estos experimentos de madre-hijo, en que está un bebé chiquitito, como yo creo, de meses, ¿no? Deben ser 4 meses. Y está la mamá. Y entonces, de repente, hay una etapa de los bebés en las que el vínculo con la mamá debe ser muy cercano, o sea, el vínculo seguro, ¿no? Le llaman el apego seguro. Conforme va creciendo, aunque la mamá se distancie, él sabe que cuenta con su mamá, pero los primeros meses son vitales y la mamá tiene que estar cerca, ¿no? Y entonces, es bien bonito el video porque puedes comprobar un poco esto del vínculo seguro cuando de repente la mamá empieza a alejarse, o sea, el niño está llorando, ¿no? Empieza a llorar como, y entonces, pues, porque quiere llamar la atención de la mamá. Y la mamá ya lo mira, y entonces ya sabe que está ahí, o sea, ay, sí, chiquito, no sé qué tiene, no sé cuál, y ya, es como, ya, se pone bien. Pero de repente empieza a llorar porque sabe que así puede llamar su atención, pero la instrucción para hacer como el experimento es no le hagas caso. Y entonces la mamá está en su rollo y llora más, pero se tarda. Y es un niño acostumbrado que es atendido y llora más. Pero llega un punto en el que el llanto llega a ser estruendoso, porque es una necesidad fundamental del ser humano, del bebito, que dice, mamá, te necesito, ¿no? Y esto es increíble. Entonces, de hecho, luego se estudian, ¿no? Que muchas de estas dificultades, trastornos de personalidad, etcétera, vienen justo desde ahí, que no ha habido un apego, un vínculo seguro. Entonces, hay una necesidad de ser mirados, de decir, existo.
De hecho, una manera de violencia de las mayores es hacer como que la persona no está, no existe. Tú la anulas. Y con eso la dañas más que si le dijeras la peor grosería del planeta. ¿Por qué? Porque es como decir, no me interesas, ¿no? Que es muchos casos de padres, ¿no? Que les dan todo y los tienen súper bien cubiertos materialmente, pero no existe el hijo, no lo miran, ¿no? Entonces, bueno, con estas reflexiones quiero decir que tenemos una necesidad de sabernos que con nombre y apellido me sé que con tus detalles me haces ver que estoy aquí, que soy importante, ¿no? Que soy necesario. La mujer tiene la capacidad de hacer eso, ¿no? De llenar de detalles, de hacer, de acoger al otro. Seguimos. Ok, entonces, pues definitivamente por nuestro cuerpo diseñado ya, así por default, la vocación natural a la que todas estamos llamadas, tú y yo, es a ser madres, por nuestra constitución biológica para arrancar, ¿no? Entonces hay se desprende de esta capacidad de dar vida, pues la procreativa. Qué bonito esto, ¿no? Dios ha querido que yo sea co-creadora con Él. Eso es guau, ¿no? Dios crea vida, pero invita a hombre y mujer a co-crear con Él. Y entonces, en la mujer se desarrolla como toda la película, ¿no? Toda la escena de la nueva vida. Es un cuerpo diseñado para dar vida. Pero en este sentido, una cosa es dar vida biológicamente y luego otra cosa es ser madre. Son cosas súper diferentes. Van en el mismo combo, pero no se desarrollan igual. Hay madres que son madres, pero no son madres, no saben ser madres. O no han querido serlo. Pero hay madres que no lo son y son más madres. ¿No? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, la maternidad, podríamos hablar así como en términos generales, pues es tomar responsabilidad de la vida de otra persona, de tu propio bebé o de otra persona. ¿No? Y con esto multiplicamos vida. Esto se me hizo muy bonito. Creo que no les mencioné, pero bueno, esto me he basado impartido por otra especialista en teología del cuerpo, pero son escritos de teología del cuerpo del Papa Juan Pablo. Y bueno, el multiplicar la vida, ¿no? El tomar responsabilidad de la vida de otra persona, el cuidarla, acogerla, amarla, mirarla, como lo que ya decíamos, es multiplicar vida. Yo hacer que esa persona sea mejor persona y a su vez a otros multiplicamos vida, ¿no? En el sentido espiritual, pues definitivamente a través de nuestra profesión, es que somos consagradas, a través de un consejo, a través de una amistad, tú enriqueces, ahí vives esa fecundidad, ¿no? A través de esa amistad, nuestras guías espirituales, pues definitivamente muchas llegan a convertirse en una madre para nosotras, ¿no? Con su guía, con sus regaños también, ¿no? Con sus correcciones. Luego, yo la verdad les comparto que no lo entendí hasta que me tocó ser guía de otras. Como decir, la valentía que tuvo esta mujer para decirme no, eso no. O sea, estaba quedando mal conmigo. Y provocó que yo no le hablara en meses. Pero eso me dio la fuerza para tomar cierta decisión. Entonces, requiere mucha valentía, ¿no? Ser madre. Que tienes que, como que amarrarte a muchas cosas. Porque tú no quieres caerle bien a tu hijo. Y quieres que sea feliz. Entonces le vas a negar muchas cosas. El otro día leía un escrito, lo compartió, no me acuerdo, una influencer, pero de un señor que hizo una publicación, no sé si lo has visto porque está como que tiene muchos replays, pero él decía, sobre todo este tema de la ideología de género, ¿no? Me llamó la atención porque dice, yo, si tengo un hijo pequeño, yo no me voy a disponer si él llega a decirme, no sé si quiero ser niña o niño, no sé si me quiero vestir de mujer o de hombre, yo no le voy a conceder la libertad de decidir algo que no tiene la capacidad de decidir. Entonces, se me hizo muy interesante porque decía, es que no, o sea, así como yo le digo no
vas a comer estas dulces y vas a comer verduras y no vas a ver estos programas, sino que vas a ver estos, es mi responsabilidad, es mi potencia, o sea, me toca, porque soy su padre. Ya a mí me toca dirigirlo y me toca decirle que sí, que no. En esta etapa a mí me toca. Se agarra diciendo todos los nos que le daría. Entonces se pone así, no, no me vengas a decir, ¿no? Que si hay que darle libertad, si es un niño. Y así como le niego otras cosas, le niego esto. ¿Por qué? Porque yo te veo, tienes cuerpo de varón, eres un varón y te voy a vestir como varón. Ya, dice, que si viene de adulto y me dice, me quiero ser budista, quiero cambiar, me quiero hacer, me quiero quitar, me quiero poner, es tu bronca. O sea, ya, yo ya hice lo que tenía que hacer, pero de mis niños no. Entonces, bueno, me hizo mucho pensar en esto, ¿no? Que la maternidad también, espiritual, tiene que ver con estar dispuestas a quedar mal, estar dispuestas a decir las cosas como son, estar dispuestas a corregir, porque no queremos que nos quieran, queremos hacerles un bien. Y ya desde ahora tú puedes ser madre espiritual, puedes guiar a tus amigas, a tus propias hermanas, ¿no? En la milicia. Podemos guiarnos a otras con el ejemplo y directo, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero podemos así ejercer, ¿no? Esa maternidad espiritual. Y fíjate, este es un gran regalo, ¿no? Que podríamos decir o afirmar que lo más parecido al amor de Dios es el amor de una mujer, de una madre. Hay una pintura que relata o representa esta escena maravillosa del hijo pródigo de Rembrandt, que no sé si la has visto, los que han leído el libro o han visto la pintura, es el momento en que está el padre acogiendo al hijo pródigo y como está él como esclavo, ¿no? Rapado, sin zapatos, y está Dios Padre, o bueno, el papá de la palabra que es Dios Padre, y entonces lo abraza y se le ven sus dos manos, y una es como una mano así grande, como de hombre, y luego una mano más delicada, de mujer. Y entonces, en el libro, pues es la explicación o el análisis de esta pintura, ¿no? Lo que quiso decir Rembrandt, según lo que también dice la parábola, obviamente. Y entonces, pues resalta cómo, pues Dios muestra ahí mucho su amor de mamá, ¿no? De estar al pendiente del hijo a ver cuándo iba a volver. Después de que prácticamente se la montó, ¿verdad? Así de que pues, yo quiero mi herencia, ya no nos comí, lo que te pase, pues bueno, no me importa, pero yo me voy, ¿no? Y se fue, y se gastó todo. Y ahí viene el otro así como con la cola entre las patas de arrepentimiento, ¿no? Pero nos narra la prueba de que el padre estaba al quite viendo a ver cuándo iba a volver. Y que cuando lo ve venir, no se la piensa ni dos y corre y sale al encuentro. Y lo abraza, no lo deja terminar la disculpa, lo abraza, lo acoge, vengan rápido, su túnica, su anillo, detalles que no hace un hombre, ¿no? Unos detalles muy femeninos, muy de mujer, de acogida, otra vez, ¿no? Y entonces se me hace muy tierno que en la pintura, pues no, pone este detalle de la mano de mujer y de hombre, porque Dios tiene sexo, pues tiene este amor delicado, un amor también exigente, ¿por qué no? Porque decíamos, no quiere quedar bien con nosotros, nos lo ha hablado bien desde el principio, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga, no anda con cuentos. Si quiere seguirme va a haber cruz, eso está claro, pero un amor paciente, un amor delicado, un amor que espera, que busca las maneras de encontrarse contigo, detalles. Entonces, si podemos decir, y cada una con nuestra experiencia de mamá, pues podríamos decir que el amor más parecido, pues sí, es el de nuestra madre, ¿no? ¿Cuánta más paciencia hemos recibido que de nuestra madre? ¿No? ¿Cuántos detalles más que de nuestra madre? Sus desvelos, su estar pendiente, que se te olvidó la cartulina, que la maqueta, que no sé cuál, que el uniforme, la comida, detalles.
y ya la ofendiste y ya le hiciste llorar, y vuelve a empezar detalles. Pues es impresionante que Dios haya querido parecerse ese amor o que sea muy similar y nos lo haya dejado incluso pues, en la Virgen María, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios busca invariablemente el bien del otro, como lo haría una madre. Bueno, esta extracción es de una carta que hizo el Papa Juan Pablo II a las mujeres. Ay, puse el tercero, pero es Juan Pablo II. Muy bien. Y es bien bonita. Luego, bueno, siempre la recomiendo, pero se la recomiendo que la lean. Carta a las mujeres, la encuentran así. Y dice, te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. A la plena verdad de las relaciones humanas. No hay una contribución tan importante de la mujer, con su sola presencia. Gracias, porque se me andaban durmiendo. Okay. Y en esto hay un comentario que es propio y me sujeto a críticas. Digo, solo quiero decir, o siempre lo he dicho, que ahora en esta pelea muy válida, y en eso yo no me quiero meter, ¿no?, en el tema del feminismo, pero sí reconozco o pienso que si supiéramos y conociéramos la identidad y la capacidad que tenemos como mujeres, o sea, enriquecer nuestra identidad, tendríamos mucha mayor trascendencia y poder en las empresas, en las familias, en los trabajos, en las escuelas, en donde estemos. Si pones a una mujer muy mujer y que sabe y reconoce la intuición propia, la comprensión que tiene del mundo y cómo humaniza las relaciones humanas, el mundo, que eso lo cuenta el Papa en su carta, sería súper distinto. El hombre tiene otra misión, otra vocación, el hombre hace, está hecho para construir, hacer, poner los medios. Esa es su vocación, así es su psicología, no puede pensar de otra manera. Yo ahora trabajo con 2 hombres, el equipo son 2 hombres y yo, ¿no? Y me doy cuenta de eso, o sea, de que ellos es como, sí, y ellos entre más gente y entre más alboroto, y es como, todo el tiempo así como, ¿no? Como ruido, sí hay que hacer cosas y son chistosos, pero es su forma, ¿no? Y entonces ya luego me critican mucho, me echan mucha carrilla, porque, ay, Sofía, la piqui, ay, la top, porque, oigan, les dejé una tablita donde podemos registrar a todos los chicos, no sé qué. Oigan, ¿qué se les ocurre si les ponemos una invitación, una imagen, no sé cuál? Ándale, pues allá ellos, sí, hacían todo, pero, ok, pues sí, para ella es importante, ok, ¿no? Y yo veo que es como el detalle para los chicos y les encanta. Pero entonces nos complementamos, ¿no? O sea, en eso es maravilloso. Yo he aprendido mucho de los hombres trabajando con ellos. Siempre he sido con mujeres y hasta ahora digo, ya estoy cachando. Porque no tengo hermanos, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que si nosotras supiéramos la identidad tan rica que tiene la mujer, no estaríamos peleando un puesto que ni siquiera, o sea, estamos peleando algo que ni siquiera nos toca. De manera varonil, peleando por ser quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, creo que es muy inteligente decir cuánto alcance tengo yo como mujer y cuál es mi riqueza interior. Tenemos un potencial maravilloso, pero nos hemos dejado llevar porque por creer que somos el sexo débil. O sea, no voy a quitar con eso que sí ha habido mucha transgresión y violencia a la mujer, eso no lo quito. A lo que voy es más como esta tendencia a creer que por ser mujer ya hay un problema. Y eso no. Es una riqueza que si yo sé estar en mi lugar y en mi papel, puedo enriquecer, dice el Papa, al mundo. Entonces en eso sí tenemos que tener claro que tenemos un potencial, una vocación y una misión extraordinaria, que no hay que renunciar a ella, sino enriquecerla. ¿Ok? Sí, ok, entonces, Dios nos ha hecho muy capaces de un amor muy grande, ¿no? A través de la fortaleza, de la resistencia al dolor. Diana, bueno, como algunas saben, hace poco falleció su abuelita y la familia está compuesta de su papá, pues son hombres y una mujer, ¿no? Su tía.
Entonces ha compartido un poco y ella así como en enojo de decir, con esto de que falleció la abuela y que vivía en un departamento sola ahí en Estados Unidos, pues se acobardaron los varones. Y esto, repito, no es para criticar a los varones, ¿no? Pero más bien quiero resaltar estas actitudes y características de la mujer. Y dice, ve tú a saber que muere la abuelita y entonces todos así, súper mal, súper tristes, no se atreven a ir a la casa. O sea, están ahí las cosas, hay que recogerlas, hay que limpiar el departamento. No se atreven, no quieren, ¿no? Entonces ahí la tía está gestionando lo de dónde van a depositar la urna de las cenizas, hay que ir a recoger las cosas, hay que limpiar, hay que... Y la mujer es la que se está encargando de todo eso, ¿no? Entonces ella decía, pues entonces, ¿no? No que súper fuertes, no es crítica, sino quiere decir que tenemos quizá por naturaleza esta capacidad de resistir un poco más situaciones como esta, ¿no? Asumimos más situaciones de dolor en relación al lado, ¿no? Porque pues desde chiquitas resistimos mucho el dolor, empezando por, ¿no? Ya hacer una menstruación te hace capaz para todo, ¿no? Te hace capaz de resistir los cambios de humor, un parto. Bueno, tenemos esa capacidad de amar grande y solo un amor grande se mide a través de la capacidad de la renuncia. Es así. Muy bien, seguimos. Ok, entonces vamos a entrar a un camino, no tenebroso, sino, yo decía, todos tenemos la capacidad, ¿verdad? Pero luego hay una línea delgada, en la que puede haber capacidad, pero puede no haber educación o potencialización. Y entonces, tan riqueza es, como maravillosamente lo hemos hablado, ¿no? Como puede ser todo. Ahí es donde somos bien peligrosos. Entonces, solo se dará si hay un despliegue hacia el otro, una capaz de mirarlo, acogerlo, cuidar. Pero cuando vamos solo hacia adentro, ojo, solo, ¿eh? Nadie está diciendo, entonces ahora solo al exterior y nada al interior. No. Porque a veces somos bien radicales y en eso hay que cuidar madurez y equilibrio. Entonces, equilibrio para reconocer que tiene que ver un amor sano y tener un cuidado propio de mi cuerpo, de mi aliño, de mi salud, de mi interior, ¿ok? También ya decíamos la sesión pasada, que también decir que no es pues, de amor propio, ¿no? O sea, reconocer límites. Pero cuando solo estás centrado absolutamente y siempre centrado en sí mismo, peligro. Y en eso, sí somos bien tremendos. Tú puedes ver las villanas más villanas que te dan miedo, de verdad. Más que el coco. Son unas villanas mujeres. O sea, la de la novela, ¿no? Las brujas de Disney. Es una mujer. Porque somos, como tenemos esa capacidad de intuición, de ver al otro, de saber, casi de poder ver sus movimientos, ¿no? Lo que sigue que va a hacer, pues cuando va en un tono de maldad, en buscar sus propios intereses, es capaz de todo. Y tú lo has visto a lo mejor en un arranque así de que te dio la loquera y decir, quiero a ese chavo, ¿no? Quiero ese puesto, bueno, somos capaces de vender lo que sea. Ya, ¿quién es el broma? Capaz de vender veces por comprar boletos de regalo. Sí, pero somos capaces de lo que sea, ¿no? Por conseguir nuestro objetivo. No. Entonces, podemos ser muy peligrosos, en eso hay que tener cuidado. Entonces, vamos a ver dónde está esa línea delgada. ¿En qué punto entonces nos desconectamos? En el momento en el que nos ponemos en el centro, un amor desordenado hacia nosotras mismas. Y en esto yo quiero poner algunos ejemplos. Tú me marcas el tiempo, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, pero ustedes me gustaría que lo enriquezcan de ejemplos, ¿vale? ¿Cómo es que llegamos a este punto en el que, pues ya, se nos olvidó toda la vocación de ser mujeres? Y entonces vamos siempre hacia nosotras. Por ejemplo, un estar siempre pendiente de lo que
de mi salud, de mi descanso, de mi éxito, de mi futuro, pero es una excesiva preocupación de si me dicen, de si no me dicen, de si me voltean a ver, de si me va bien, de si me dicen piropos, si no me los dicen. Es un estar constantemente yo en el centro. Hay que saberlo, lo decíamos en alguna plática, ¿no? Tenemos esa tendencia, estamos corrompidos por dentro, hombres y mujeres, por el pecado original. Entonces, hacia eso estamos, y siempre hay que regresar, ¿no? De que, ay, ya no fui, y bueno, y así todo el tiempo. Pero cuando es excesivo, incluso es patológico, ¿no? El otro día leía, no, precisamente este libro que estoy leyendo, un famoso filósofo decía que él considera, reconoce que la raíz de los trastornos mentales es precisamente un excesivo amor desordenado hacia uno mismo. Y yo dije, yo no sé, como que no lo había pensado nunca, porque siempre lo piensas más en el área psicológica, pero digo, tiene sentido, tiene bastante sentido, ¿no? Una persona ansiosa, depresiva, pues claro que están viendo mucho, ¿no? Yo ahora estoy tomando un diplomado en terapia de esquemas que está muy padre, pero entramos un terreno que yo digo, tengo mis reservas, ¿no? Como que dije, y sí se lo dije a la maestra, como que, no me encanta, porque es una técnica, pues, o sea, llegar a un punto en el verte tanto, que yo digo, eso pues, te va a enfermar más, ¿no? O sea, un grado de querer como escarbar demasiado, ¿no? Yo le decía, no sé cómo, como que no encuentro el punto, o sea, ok, ya lo detectaste, pero ya, vamos hacia, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Y era como, no sé, ahora me tocó justo, ¿no? Un caso de que, es que fíjate, mi situación es que yo me muerdo mucho las uñas. Entonces el ejercicio, está medio random pues, pero sí es como de, pues vamos a hacer un ejercicio de imaginación en el que hablemos con la uña. Entonces, uña, quiero hablar contigo, ya, así. Entonces yo paré eso y dije, no, yo no puedo con esto. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que es como buscarle tantos tres pies al gato que se nos puede ir por ahí, ¿no? Y estar. Y decía el chavo, es que algo falta, y algo no entiendo, y no entiendo esto de mí, no entiendo esto de mi historia, y no entiendo. Válido si hay situaciones difíciles, pero yo digo, tiene que haber un límite, porque es muy fácil irme hacia buscarme, y hay cosas que no vas a entender, que no las vas a llegar a comprender del todo, simplemente, pues fue así, y ahora cómo le hacemos, ¿no? Entonces, sí creo que es una línea delgada. Entonces, bueno, pero hay que reconocer que sí, ¿no? Que hay un amor desordenado. ¿Ustedes cómo, en su vida o en otras, cómo ven que se puede llegar a ser como desordenado ese amor hacia nosotros? ¿Cómo me pasa a mí o cómo han visto que le pasa a otro? Empieza como el reconocimiento, como que estamos muy acostumbradas a, también desde chiquitas, ¿no? Como que la mujer también es mucho más llamativa, como que atraes, ay, qué lindos ojos, me gusta tu cabello, como que siempre atraes mucha apreciación en cuanto a me siento aceptada porque me dan como cumplidos. Y siento que a veces, bueno, a mí me pasa también, como que si no me lo dicen, siento que no lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, como que pierdo la objetividad y me empiezo a preocupar muchísimo como por esto de necesito que me estén aplaudiendo, necesito que me estén aprobando como desmedidamente, ¿no? Entonces yo pienso que a veces se dan mucho más en las mujeres, pero en ciertas como formas de personalidad, que sí es como mucho de, pues, que estarán pensando, espero que estén pensando bien, porque si no, entonces, y me empiezo a justificar, innecesariamente porque pues cada quien tiene su ritmo, pero sí, ¿no? Como una necesidad de aprobación, como de cumplido, de que te estén chuleando. Y eso está interesante, ¿no? Porque luego te para la acción, ¿no? Si no me aprueban, entonces no lo hice bien, entonces lo dejo de hacer, todo un rollo. Exacto. ¿No? Ese es un buen ejemplo. Una necesidad de aprobación, de decir, hello, aquí estoy, ¿no? Ser mirados. ¿Qué más? También lo de la apariencia. Bueno, el estar como, pues ya los medios de sí juegan como mucho con eso de que, no sé, desde la ropa o desde un estilo, incluso el cabello o algo así. A veces como al inicio con el cabello rosa y después todas tienen el cabello rosa y todo ese tipo de cosas. Y es porque nos dejamos guiar también mucho
pues sí, el estereotipo que las personas tienen como de la belleza. Entonces, pues uno hasta se llega a comentar, ay, si no visto o si no tengo cabello de cierta forma o así, pues entonces no soy tan bonita o los demás no van a pensar que soy tan bonita como, no sé, como no sé, el modelo típico. O así, entonces también eso por lo de, no sé, el ejercicio, la dieta, pues obviamente al inicio lo haces por salud, pero se puede desviar muy fácil como tu primera intención. Entonces, tengo mucho cuidado. Sí, es por ejemplo el que se hace una obsesión, ¿no? El otro día yo sí nos contaba de una amiga que igual, o sea, empezó todo, dice, ya, yo la conozco en la prepa, guapísima, es una chava súper bonita. Pero claro, tenía los recursos y como que siempre fue tan aclamada que dijo, quiero más. Entonces de repente la nariz, y otra vez la nariz, y luego las boobies, y luego las boobies, y luego el quítate la panza, y entonces, así, no, dice, yo no le puedo calcular cuántas operaciones lleva. Llega un punto en el que se hace como una obsesión. Entonces, de aparecer, de vernos lindas, otra vez busco apreciación. El fondo es algo que no está como satisfecho, como cubierto, que es ese saberme amada, mirada, y entonces busco las maneras de decir hello, ¿no? Y entonces resulta que eso, decía Eva Limón en uno de los videos que ustedes vieron, como tomar agua salada de mar para quitarme la sed. Y lo único que llego a la conclusión del inicio, no solo no me quitó la sed, tengo más sed. Qué duro, ¿no? Es decir, buscar medios que lo único que me hacen es tener más sed. Entonces, esas necesidades que tenemos por naturaleza, apreciación, ¿no? Ser apreciadas, afirmadas, validadas, etcétera, curiosamente, en el amor excesivo a nosotras nos deja más sedientas, porque no es el camino del amor. Decíamos, ¿quieres medir el termómetro de tu amor? Mide tu capacidad de darte al otro, tu capacidad de renuncia, tu capacidad de ser dueña de ti misma. Ahí se va a medir tu capacidad de amor y, curiosamente, va a ser más feliz. ¿No? Yo siempre lo digo, no he conocido mujer más feliz que una Carmelita. O sea, yo en esas mujeres encuentro, o sea, uno ve así el cielo, o sea, es como la plenitud, y dices, la renuncia más grande de olvidarte del mundo, porque es su vocación, ¿verdad? Pero, wow. Pero así también como una Carmelita, hace 2 semanas se casó una amiga mía, Amaya, la psicóloga, y pues no pudimos estar porque pues, la pandemia así, ¿no? Pero yo la veía en Facebook Live y, wow, en su lugar. En su lugar. Y yo sé, digo, esto no es que se tenga que contar, pero un amor, un noviazgo, casto. Y dices, wow, o sea, está en su lugar. O una cruzada, que tú veas una que se está dando, que se está entregando y la ves contenta y dices, signo de que está amando. ¿No? No es porque sea Carmelita, porque sea cruzada, porque sea esposa. Se está dando. Está en su lugar porque está amando. ¿No? Es increíble. Eso es como la paradoja. ¿No? Y quien se está dando más a sí mismo, resulta que busca más porque no se satisface. O sea, es más feliz, más sedienta. Esto es la paradoja. Entonces, ¿dónde me desconecto de mi esencia de mujer? Pues en la medida que hay un amor desordenado hacia mí. Y podemos poner aquí los millones de ejemplos, pero como ya está como... bueno, esto, ok. Hay un texto que se llama Humanae Vitae de Pablo VI, que fue más o menos en los 70, fue muy controversial respecto al control de la natalidad, etc. Y entonces él decía, el único camino de controlar la natalidad es la apertura a la vida, resaltando el verdadero camino del amor, ¿no? Y entonces decía, si no se atiende así, va a haber consecuencias graves. Es que así, hagan de cuenta como si lo hubiera profetizado, ¿no? Él lo va enunciando todas las situaciones que podrían suceder si no había un cuidado a la apertura a la vida. 30 años, 40 años después, esto que él mencionó en Humanae Vitae, que tú lo puedes leer en internet, ¡tarán! Lo vemos clarísimo, ¿no?
Él dice, la mujer como objeto sexual. En este deseo de agradar, de ser amada, estoy dispuesta a, pues, a renunciar a mi dignidad, a lo mejor a no saber decir que no, con tal de que me quieras, ¿no? Y como quiero, entre más quiero ser querida, pues no, me pongo en estas circunstancias y termino siendo un objeto sexual. Para tener dinero, para obtener algo a cambio, un puesto, por ejemplo, para, etc. Pero mujer como objeto. Degradación moral de la humanidad. Relativismo, da igual, o sea, ¿es verdad o no es verdad? Pues, ¿qué importa la posverdad? No es decir, ¿qué le importa si yo digo que es así, yo digo que soy la reina de España y me vale lo que tú opines, yo digo, y punto, ¿no? Entonces, una degradación moral de la humanidad. Unas campañas de natalidad, pues ya las conocemos, a tope, y él hablaba también mucho de, pues va a haber divorcios, ¿no? Infidelidad. ¿Por qué? Porque una mujer que no es, o sea, que no enriquece la familia, que no está en la familia, no enriquece el matrimonio, no enriquece a los hijos, se humaniza en donde está. Y la mujer en un intento de decir, me reafirmo, me empodero, ¿no? Espero no se me malinterprete, porque, a ver, no quiero decir que tiene que trabajar, ¿ok? Ni que tiene que estudiar, eso no está mal, sino que se va como masculinizando o va quitando del terreno al hombre y no hay un matrimonio, divorcio, ¿no? Totalmente divorcio. Un matrimonio, les decía yo la vez pasada, ¿no? Que son roomies o que invalida al hombre delante de los hijos o que no hay una discusión de cómo vamos a educar a los hijos, no hay matrimonio. Yo te digo qué hacer y no te escucho, no hay un acuerdo, divorcio, o infidelidad, etc., ¿no? Entonces, estas son solo algunas de las consecuencias que vemos ahora en nuestros tiempos y creo que parten de lo que decíamos hace rato en el comentario de la carta del Papa Juan Pablo II, es una confusión de la propia identidad. Busco ser, por un lado, afirmada, querida, cuidada, y busco un amor desordenado a sí mismo, o busco negarme en el sentido negativo a mí misma, entregándome una relación que ni siquiera es donde voy a encontrar amor, o busco lo contrario, ¿no? Como que hay dos modos. El rendido, que dice, lo que sea, pero quiéreme como sea, ¿no? Y el modo sobrecompensado, que dice, tú te me quitas y tú también, ¿no? Ahí te voy. O sea, es como, yo soy la que todas las puedo y te calles, ¿no? Entonces, como que son estos dos modos, así se me figura. Como me confundo de qué soy y me rindo y se me olvida y me dejo hacer lo que quieras, o sobrecompenso. Entonces me pongo como toda ruda, toda un empoderamiento negativo, ¿no? A decir, pues quítate, hombre, o quítate sociedad o lo que sea, ahí te voy. Y entonces, bueno, esa es una confusión de la propia identidad, de lo que sí estamos llamados a ser. No solo llamados a ser, ya somos por naturales. Ok, si tienen algunas dudas, me dicen. Ok, vamos a los... entonces voy a entender, he de comprender, para entender qué es ser mujer y cómo amar, he de comprender cuál es mi identidad de hija amada, ¿no? Cómo Dios me ha elegido, Dios me ha mirado, o sea, que esto, que si yo he tenido un padre que no lo ha hecho conmigo, un novio que no lo ha hecho conmigo, no en su caso, pero un esposo, en su caso, Dios lo ha hecho conmigo. Y en la medida que yo me conciba en mi condición de hija de Dios, que esto a veces se nos olvida, y yo te invito ya en un plano espiritual a recordártelo siempre, pues ¿quién soy yo? Hay una oración que viene en el Salmo, en la liturgia, que me encanta. Dime quién eres y dime quién soy yo. Cuando no sepas qué orar, me encanta esa calculatoria. Dime quién eres tú, que está ahí en el sagrario, hecho nada por mí, y dime quién soy yo. O sea, recuérdame cuál es mi identidad. En la medida que yo reconozca eso, voy a entender qué quieres de mí como mujer, como hermana, mis roles, ¿no? Y cómo amar a los demás, ¿no? Sí.
Bueno, esto quería solo decir un comentario, esto antes que te decían, cabe decir que sí que hay herida, ¿no? En esto de ser querida, amada, aprobada, afirmada, pues pueden ser varias heridas, ¿no? No hay un vínculo paterno seguro, o sea, no ha habido un padre que pueda afirmarme en este sentido, una relación, sí, sólida. Yo veo mucho, esto lo digo por mis pacientes, ¿no? O incluso por mí misma, cuando ha habido una sobreprotección, te inutiliza. Es como decirte, no sirves. No te dejo hacer nada, no te dejo caerte, no te dejo moverte, pues te inutilizo, te digo, no sirves, ¿no? Entonces, cuando ha habido esto, cuando ha habido lo contrario, de decir, te invalido, todo lo haces mal, no lo haces mal, ¿verdad? Que son las dos polos que yo veo frecuentemente, pues claro que es una herida. Y luego uno quiere sobrecompensar, como soy una inútil, pues quiero hacer muchas cosas para no sentirme inútil. Y si me han invalidado, entonces quiero imponerme. Y quiero decir que yo te voy a decir cómo le hagas, porque todo el tiempo me han invalidado lo que hago. Entonces, cuando hay heridas así y actuamos para curar la herida, pues tienen sentido, ¿ok? Pero esto tiene un remedio. En la medida que me voy conociendo, y en esto la medicina me encanta porque nos ayuda a conocernos sanamente, no estar escarbando así a los ojos, sino conducirme hacia cómo soy y qué debe hacer para resolverlo. Entonces, sí hay heridas, pero creer, reconocer, afirmar que Dios lo puede hacer todo en mí. Eso está más que claro. Y ya para cerrar, esto. Ok. Entonces, algunos consejos. Quiero leerles. Estoy leyendo este libro que se llama La tibieza, de Francisco Fernández Carvajal. Recomendadísimo, Agustín. Y él habla en una parte de, pues, que la tibieza es un signo de tristeza. Una persona que como ha estado tan anclada en sí misma, pues, no ama a Dios, ¿no? Entonces él sugiere para la alegría, para enfervorizar, la templanza. Y dice, la templanza humaniza más al hombre, porque abandonado a la satisfacción de los propios instintos, es como un tren que descarrila, se desquicia, sale de sus carriles y queda incapacitado para proseguir su camino. Entonces lo grande, inteligencia y voluntad, queda sometido a lo pequeño, al instinto y las pasiones. Fíjate, como se descarrila a sus sentidos, lo grande que tendría que ser la inteligencia y la voluntad queda sometido al instinto y la pasión. Por lo tanto, dice, la templanza es el hábito que pone por obra y defiende la realización del orden interior. Me encanta. Hace un momento decíamos que lo que nos saca, que nos desconecta de nuestra identidad, es que... el amor desordenado, ¿no? Y dice acá, la templanza pone por obra y defiende la realización del orden interior del hombre. Me ordena, me hace ser dueña de mí misma. La templanza no solo conserva, sino que además defiende, mejor, guarda al ser defendiéndolo contra sí mismo. Dado que a partir del pecado original anida en el hombre no solo una capacidad, sino también una fuerte tendencia a ir contra la propia naturaleza. Lo que ya decíamos, ¿no? Mi corazón está corrompido y entonces va a estar siempre, solo yo o amar a Dios. Está así. Entonces dice, lo defiende de ir contra sí mismo. La templanza se opone a toda perversión del orden interior, gracias al cual subsiste y obra la persona moral. Es maravilloso, ¿no? Ordena el interior. Entonces yo solo, para cerrar, quisiera eso, recomendarles que en este de ser fecundas, ya lo decía yo la vez pasada, como ponernos algunos medios, que ahora los comentaremos en la célula, sí quiero decir que este sea un medio ideal, ¿no? Al cuerpo hay que darle un poco menos de lo justo, si no, pues hace traición. Eso está claro. Entonces, bueno, pues menos es más. Menos comodidad, menos de capricho, menos de, bueno, más control de imaginación y memoria, no sé, evitar conversaciones inútiles, cuidar los sentidos, un largo etcétera, de cómo podemos hacer este menos, para mí, más fecunda. Menos para mí, más fecunda, equilibradamente. ¿Okay? Bueno, si hubiera alguna duda de la célula, lo podemos sacar, porque ya es hora, ¿verdad? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Causa de nuestra alegría. ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.